Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en una cápsula en el cual tratamos de entrevistar a personas que están vinculadas al derecho internacional, que pueden complementar lo que nosotros vemos en clases y por lo tanto hoy día he invitado, y estoy muy feliz que haya aceptado esta invitación, a Antonio Rejola, quien actualmente es vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una gran trayectoria en derechos humanos y donde específicamente hoy día quiero conversar contigo, Antonia, sobre el sistema interamericano y muchas cosas que son necesarias de saber para un público en general, sobre todo para los alumnos de Derecho Internacional, como el caso de mis alumnos de la Universidad de Concepción, y para todos aquellos interesados en conocer un poco más en profundidad de cómo funciona este sistema que está dentro de nuestro continente y que tiene algunas particularidades, incluso si lo comparamos con el europeo, y que además nos involucra directamente. Así que muchas gracias, Antonio, por aceptar esta invitación. Hola Paulina, no, muchas gracias a ti por invitarme. Para mí, para la comisión también estos espacios son muy importantes porque es una manera de dar a conocer también nuestro trabajo, así que encantada de estar acá. Sobre todo, además, para la Universidad de Concepción, eh, una ciudad y una universidad que yo quiero mucho por razones en realidad familiares y personales, así que muchas gracias. Partamos primero por algo un poco que yo siempre busco para incentivar a los estudiantes, a las alumnas, a los alumnos a ver este camino del derecho internacional también como un área de desarrollo. ¿Cómo has llegado tú? Sé que eres abogada de la Universidad de Chile, pero ¿cuál ha sido tu camino y tu motivación que finalmente te han llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Uy, a ver, la verdad es que yo creo que uno va haciendo su camino. A veces uno dirige su camino, pero también son accidentes en el camino, son una mezcla de cosas. Yo creo que hay historias personales por un lado. Yo tengo una historia personal familiar. Mi familia fue exiliada durante el golpe militar en Chile. Yo me fui, mi papá estuvo detenido para el golpe militar, yo era chica, pero creo que eso de alguna manera también marca la vida de uno, por un lado, las cosas que uno vive, ve, escucha en el seno de su familia. Eso de alguna manera creo que me fue formando en términos de sensibilidad con los temas de derechos humanos. Me tocó estar en la Universidad de Chile a finales de la dictadura. Me tocó Federici, el paro contra Federici en la Universidad de Chile, que fue bastante histórico, participar en esa época en el movimiento estudiantil. Eso también me fue, yo creo que, formando con una opción los temas de derechos humanos y también en los temas de políticas públicas, el tema más bien dirigido al tema público. También tuve profesores, si bien en la época mía no había derechos humanos, no existía el ramo porque obviamente en la dictadura y lo habían sacado, sí de Derecho Internacional Público, tuve un profesor muy entretenido que creo que también influyó. Y luego, justo me tocó, todavía estando en la universidad, la vuelta a la democracia, yo estaba buscando trabajo, quería trabajar, estaba, no me recuerdo si en tercer año o cuarto año de Derecho, y se estaba armando el gobierno de Elwin, y yo lo único que tenía claro que no quería trabajar en una oficina de procuradores de derechos humanos, no me imaginaba, o sea, de derecho, no me imaginaba en una oficina, en un estudio de abogados, ni en los tribunales viendo casos de derecho privado, por decirlo así. Y por esas casualidades me enteré de que la Comisión Especial de Pueblos Indígenas que se había creado eh, necesitaban como un medio pollo, como se decía en esa época, alguien, un estudiante de Derecho que ayudara porque había todo un debate para crear una nueva ley indígena en ese momento, pero necesitaban un estudiante de Derecho que ayudara a los abogados que habían ahí, que eran dos, y era media jornada, entonces me puse a trabajar ahí porque quería trabajar y era un tema que me interesaba, dada la casualidad que mi papá era antropólogo, por casualidad nomás, entonces además también ahí había un tema como cercano y partí metiéndome en realidad en el tema indígena. En primer lugar, me tocó en esa época viajar mucho por Chile, ir a las comunidades para hacer este proyecto de ley. Nosotros visitamos comunidades de Arica, Punta Arenas, y empecé a conocer Chile. Eso fue, yo creo, lo primero Chile, un Chile que uno no conoce, ¿cierto? En las ciudades. Empecé
a viajar en camioneta, hasta en bote, a las comunidades. Yo creo que eso me abrió un poco los ojos y me empezó a dar una sensibilidad de un Chile que para mí era desconocido, aun cuando tenía esta historia de mi padre y de mi familia en el exilio. Y ahí yo empecé primero a interesarme mucho en el tema social y derechos humanos, y de ahí me empecé a interesar en el derecho internacional, pero en los derechos humanos, y empecé a trabajar primero en los gobiernos, los distintos gobiernos, en el tema indígena, pero en la perspectiva de derechos humanos. Empecé a conocer el sistema de Naciones Unidas y también el sistema interamericano de derechos humanos, y me empecé a meter en los debates de la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, la Declaración de Pueblos Indígenas de la OEA, y de alguna manera como que la vida me fue llevando a eso, y finalmente por distintos motivos terminé trabajando en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, y empecé a ser como el puente entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el secretario general, y ahí ya terminé súper involucrada, y luego tuve el privilegio y la gran oportunidad de que la presidenta Bachelet en su momento, cuando decidió postular porque son los estados los que postulan a los candidatos a la comisión, ella quería postular a una mujer, ella me conocía y me ofreció ser candidata, y tuve ese privilegio de poder ser candidata y salir elegida. Ahora conversemos del sistema, específicamente el sistema interamericano, que ya los estudiantes saben que hay un sistema universal, pero que hay sistemas regionales. Y dentro de los regionales, bueno, ya hablamos un poco en una entrevista anterior con Francisco Cox del sistema europeo, pero ahora queremos abordarlo ya el sistema interamericano. ¿Cuáles son las instituciones? ¿Qué características especiales tiene este sistema? ¿Qué lo hace diferente también del sistema universal, sobre todo? ¿Por qué nace? ¿Cómo podríamos empezar a introducir a las personas respecto a, primero, la necesidad, y segundo, a cuál fue la evolución con sus instituciones y herramientas que tiene este sistema al cual pertenece Chile? Hay que decirlo, además. Yo creo que es importante primero entender que el sistema interamericano tiene dos instituciones importantes, que es la Comisión Interamericana a la cual yo pertenezco y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son dos instituciones que se relacionan entre sí, pero son distintas. Y ambas son parte, después voy a entrar a explicar de qué manera, de la OEA. La OEA es la Organización de Estados Americanos, que fue creada en el año 48. Cuando se creó, ya la Carta de la OEA tenía algunas normas sobre derechos humanos, que la verdad que uno, mirado desde la perspectiva de hoy, encuentra que son bastante débiles, pero mirado desde la perspectiva de ese momento eran bastante progresistas, porque de hecho la Carta de la OEA incluso tiene normas en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Habla del derecho de los trabajadores, habla del derecho a la seguridad social, que en ese momento, incluso hoy día son bastante progresistas, si uno pensaría. Y la OEA en su momento no contempló la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero al poco andar, en el contexto cierto post Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de la necesidad de crear un órgano especializado en monitorear la situación de derechos humanos en las Américas, y fue precisamente en Chile, en una reunión de cancilleres, que se acordó crear primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el objetivo de la Comisión Interamericana al inicio era simplemente monitorear las graves violaciones sistemáticas de derechos humanos, más bien un monitoreo general. Ese fue el primer objetivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y fue la propia comisión, una vez creada, que fue empujando un poquito la barrera, y a través de conocer estas graves violaciones sistemáticas de derechos humanos, empezó a recibir denuncias particulares. Pero no es que se creó para conocer casos, que es lo que hoy día hace la comisión. Se creó de alguna manera para hacer informes generales sobre situaciones de derechos humanos. Pero la propia comisión primero empezó a empujar para hacer visitas a los países. Dijo, bueno, si vamos a monitorear la situación de derechos humanos en las Américas, tenemos que ir a los países. Y empezó a ir a los países. Al ir a los países empezó a recibir denuncias de violaciones particulares. Y por lo tanto empezó como a presionar a la misma OEA para que se le facultara para conocer casos particulares de denuncias. Y ahí se fue, de alguna manera, ¿cierto?, generando lo que es el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que regula, ¿cierto?, el sistema que nosotros hoy día llamamos el sistema de peticiones y casos, que ya son denuncias individuales de casos particulares. Entonces, hay una evolución en las facultades de la comisión. Es decir, primero se crea para conocer violaciones sistemáticas generales de violaciones a los derechos humanos, y en esta evolución finalmente también tiene una pata que es para conocer violaciones individuales de derechos humanos a través del sistema de peticiones y casos. En esta evolución... O sea, pero, perdón, o sea que en el principio era un poco lo que hace la comisión ahora, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, o sea, un monitoreo general, informes generales, o sea, partió un poco con la idea que todavía tiene el sistema universal. Ese fue el primer objetivo, y ahí yo creo que los primeros integrantes de esta comisión fueron muy, muy visionarios, y ellos mismos fueron empujando primero para poder hacer lo que nosotros llamamos las visitas in loco, que son las visitas a los países, para poder en el fondo dijeron, si ustedes quieren que monitoreemos, tenemos que ir a los países. Ya empujaron un poquito, fueron corriendo los cercos. Después, oye, nosotros cuando vamos a los países recibimos denuncias específicas. Nosotros tenemos que conocer estas denuncias, no podemos dejarlas en el aire. Y ahí, finalmente los países se empezaron a dar cuenta, y ahí hay que reconocer también que los estados también evolucionaron en su visión. Uno siempre tiende como a mirar a los estados como el enemigo y la contraparte. Es decir, este sistema lo crearon los estados, con la presión de la sociedad civil, con la presión de los propios comisionados y comisionadas, pero también los estados también fueron corriendo el cerco, y ahí se encargó la creación, ¿cierto?, de lo que se llama la Convención Americana de Derechos Humanos. Los estados lo primero que hicieron fue incluir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Carta de la OEA, y esto es muy importante. Hoy día, la Carta de la OEA, es decir, la carta que creó la Organización de Estados Americanos, tiene como órgano especial y autónomo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es un primer tema. Luego, los estados deciden dictar y aprobar la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí, en esa convención, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hago esta distinción porque la Corte Interamericana no está en la Carta de la OEA. Es bien difícil a veces entenderlo, pero es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque no todos los países que son miembros de la OEA están sujetos a la Corte Interamericana. Porque para estar sujetos a la Corte Interamericana hay que primero ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos y además reconocerle jurisdicción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son dos pasos distintos. Tenemos países que reconocen la Convención Americana, la ratifican, pero no le reconocen jurisdicción a la Corte. Pero es importante entender que todos los países miembros de la OEA son parte de la comisión, están sujetas a la jurisdicción, por decirlo así, de la comisión, porque la comisión está en la Carta de la OEA. Por lo tanto, un estado que se pelee con la comisión, que muchos han peleado, no puede decir yo me salgo de la comisión, se tiene que salir de la OEA. En cambio, sí, hay muchos estados que han entrado y salido de la Corte, porque simplemente le reconozco jurisdicción a la Corte o no le reconozco jurisdicción. Y hay estados que nunca se la han reconocido. ¿Se entiende un poco? Yo creo que es importante entender esa diferencia, porque hay países que no entienden la diferencia. Y en general... Sí, yo creo que además sí, es importante no solamente esa distinción, justamente porque pasa un poco, por ejemplo, con la Corte Internacional de Justicia, que algunos piensan que saliéndose el Pacto de Bogotá, no estamos saliendo de la Corte Internacional de Justicia, cuando en realidad somos parte de la Corte Internacional de Justicia porque somos parte de la Carta de la ONU. Por lo tanto, una cosa es la competencia y otra cosa es la pertenencia. Exacto. Y eso cuesta a veces tanto explicar, y uno escucha a veces opiniones que, por más que uno les diga, no, si no estamos saliendo de la Corte, porque si nos queremos salir de la Corte Internacional, hay que salirse de la ONU. ¿Quiere salirse de la ONU? O sea, entonces, y lo otro que también yo creo que es muy bueno que tú lo hayas dicho, que también lo pongo bastante, se lo destaco a los alumnos, que las organizaciones internacionales y lo que va surgiendo dentro de las organizaciones son creaciones de los estados. Sí. Son los propios estados quienes, como dentro de su poder soberano, admiten, crean, ponen límites, dan competencias, y por lo tanto tampoco uno puede decir después, no, es que se nos impuso tal cosa, porque en realidad necesitas
que con el libre consentimiento de los estados, tú aceptas estas instituciones, tú aceptas los tratados, tú aceptas las obligaciones, y no es, como tú dices, una lucha de imposición, porque algunas voces políticas creen que todo se le impone a Chile, o se le impone a los estados, cuando en realidad Chile participó en la gestación justamente de las instituciones. Exactamente. Es decir, precisamente, y además, por otro lado también, o sea, esto sirve por un lado para responder a aquellos estados que dicen la Comisión nos impuso o la Corte nos impone obligaciones, cuando los estados de manera soberana, primero, han aceptado de manera soberana someterse a estas obligaciones, no solo someterse a las obligaciones de la Carta de la OEA y de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y de la Convención Americana cuando la han suscrito, como un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos que han ratificado de manera soberana a través de los poderes legislativos y ejecutivos, ¿cierto? Eso por un lado. Pero también es importante para explicarle a la gente, como yo siempre digo, la OEA, por ejemplo, no es un órgano supranacional, es un órgano interestatal. Es decir, la OEA, hay un dicho, ¿cierto? La OEA no es más que lo que los estados quieren que sean, para bien y para mal. Es decir, todos los acuerdos que toma la OEA son acuerdos entre estados. Y a veces, claro, a mí también la gente, yo como comisionada a veces dice, ay, pero la comisión, ¿hasta cuándo denuncian? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no toman preso a tal gobernante? Entonces yo tengo que explicar que no podemos tomar preso a los gobernantes, que nosotros tenemos una suerte de jurisdicción para denunciar, en el tema de los casos y peticiones, hacer recomendaciones a los estados, hacer seguimiento, pero si un estado no cumple, no tenemos una policía internacional que va a tomar preso al estado y a obligarlo a cumplir o a pagar una multa, entre comillas, como pasa en la jurisdicción interna. Y a veces la gente le cuesta mucho entender eso, Bueno, para algunos incluso ese es un argumento, bueno, en el pasado sobre todo esta falta de imperio que tienen en general los tribunales internacionales para negarle su carácter de ordenamiento internacional. Y es así, una discusión filosófica y a veces también práctica, en que dicen, bueno, pues si no pueden detener, si no pueden usar la fuerza para obligar a cumplir un Estado o que los fallos finalmente los estados no los cumplen tal cual como la Corte Interamericana o la Corte Europea o la Corte Internacional de Justicia u otros tribunales establecen. Bueno, si no tienen esta policía internacional que la ONU tampoco tiene, bueno, ¿de qué sirve? Y hay un poco este ninguneo y debilitamiento a veces en la opinión pública de las labores que se cumplen. Volviendo a las funciones de la Comisión Interamericana, ¿cómo tú podrías resumir las principales funciones de la Comisión y su vinculación con la Corte Interamericana? A ver, la Comisión tiene varias funciones, pero yo creo que son tres las principales. Una es esto que yo hablaba del monitoreo de la situación de derechos humanos. Nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente de la situación de derechos humanos en las Américas, y ese monitoreo se hace, ¿cierto?, a través de los comunicados de prensa o los tweets, a través de informes temáticos que sacamos o informes países, que son situaciones generales o ya sea relatorías temáticas como pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñez, etcétera, donde establecemos sea la situación de un grupo vulnerable determinado en las Américas o sea la situación en un país determinado. Y esa es la situación de monitoreo y también promoción. Nosotros hacemos muchos informes y capacitaciones, hacemos promoción sobre cuáles son los estándares interamericanos en determinadas materias, tanto a los estados como a la sociedad civil, hacemos capacitaciones, tanto a los estados como a la sociedad civil. Es muy importante entender que las capacitaciones no es solo para la sociedad civil, que es muy importante tener sociedad civil empoderada, capacitada, y hacemos muchos cursos y capacitaciones a la sociedad civil, pero también es fundamental tener estados capacitados y que entiendan los estándares interamericanos. Trabajamos mucho con los poderes ejecutivos y también, que es muy importante, con los jueces. Se hace mucha capacitación con los poderes judiciales para la aplicación de los estándares y control de convencionalidad en sus decisiones judiciales, que es muy importante. Ahí depende obviamente la voluntad de los estados, pero hay muchos estados que son muy abiertos a eso y hay
mucha labor de monitoreo y promoción. Esa es una tarea fundamental. Luego tenemos el sistema de peticiones y casos individuales, donde una persona o un grupo de personas denuncia la violación específica de uno o más derechos humanos respecto de un Estado, y esas violaciones son en base a los tratados interamericanos que un Estado específico ha ratificado. Por lo tanto, lo que nosotros vemos, ¿cierto?, es la violación de derechos humanos en un Estado específico, dependiendo que ese Estado haya ratificado las convenciones determinadas, y también cada día más se aplica también lo que es el soft law y la opinión juris, es decir, hay un conjunto de hoy día de estándares que están ya como de principio general de derechos humanos que va más allá de los tratados internacionales, pero ahí hay un sistema de casos en que las personas hacen una petición ante la Comisión Interamericana, y ahí hay todo un procedimiento, no voy a entrar en el detalle, pero hay un procedimiento que es bilateral, es decir, se hace la denuncia, la Comisión estudia si existe, ¿cierto?, una base mínima para entender que hubo una violación de derechos humanos. Una vez que están todos los antecedentes mínimos, se da traslado al Estado, el Estado informa, todo lo que el Estado entrega, luego se le hace traslado a los peticionarios, y hay distintas etapas que creo que no es el caso ahora entrar en el detalle procedimental, hasta que finalmente se llega a un informe de fondo. El informe de fondo establece un conjunto de recomendaciones, y nosotros siempre le damos un plazo al Estado para que pueda cumplir con esas recomendaciones. El objetivo permanente nuestro es que ojalá el Estado repare esas violaciones y no esperemos a llegar a la Corte. De hecho, siempre estamos además permanentemente ofreciendo nuestra ayuda para llegar a una solución amistosa, es decir, ni siquiera llegar al informe de fondo. Ojalá poder llegar a un acuerdo entre el Estado y los peticionarios bajo el alero de la Comisión para llegar a un acuerdo de solución amistosa. El objetivo nuestro es reparar esa violación y reparar, si es que es necesario, la violación estructural, si es que la hay, y eso implica modificar la Constitución, modificar las leyes o decisiones administrativas que llevaron a esa violación de derechos humanos. Es decir, no es solo una reparación individual a la víctima, sino también nosotros revisamos si hay una violación estructural que requiere ser modificada para evitar la repetición de esa violación. Ahora, en eso también yo creo que es importante decir que la regla general, además, que uno de los requisitos que ustedes ven es que haya agotamiento en los recursos internos. Sí. O sea, para que no crean tampoco la gente que se violan sus derechos y que inmediatamente puede recurrir, saltarse todas las etapas internas y recurrir inmediatamente a la comisión. Porque eso es bueno saberlo también para que la gente entienda cómo funciona el sistema, que no es la primera instancia. Qué bueno que tocaste el tema. Efectivamente, la comisión es supletoria, por decirlo, a los estados. Es decir, el primer objetivo, y por eso la importancia de la promoción que hace la comisión con los agentes del Estado, la promoción del cumplimiento de los estándares, y sobre todo respecto a los jueces, porque el objetivo fundamental nuestro, primero, es que no se violen los derechos humanos, obviamente, y por lo tanto que haya conciencia respecto a los agentes del Estado de la obligación de los Estados de no violar los derechos humanos. Ese es el primer objetivo, y por lo tanto que la legislación y todo el aparato estatal esté conformado de tal manera que no se violen los derechos humanos. Obviamente eso es imposible. Es decir, ningún Estado, hasta el mejor de los Estados, viola los derechos humanos, porque los Estados están conformados por agentes, por personas naturales que violan los derechos humanos. Pero lo primero, obviamente, es ojalá que los Estados no violen los derechos humanos. Para eso la Comisión hace un trabajo de promoción y capacitación a los agentes estatales, ¿cierto? Para capacitarlos para no violar los derechos humanos. Si hay una violación a los derechos humanos, nosotros lo que trabajamos con los Estados es cómo hacer para reparar esa violación dentro del sistema interno, sea por la vía administrativa o judicial, dependiendo de la violación cometida, reparar esa violación. Y reparar esa violación es primero que se haga justicia individual, reparando el daño causado, haciendo reparaciones económicas, reconociendo que hubo una violación de derechos humanos, hay reparaciones simbólicas, materiales, inmateriales, etc. Y luego, ¿cierto? Obviamente, si el sistema interno no da respuesta a esta violación a los derechos humanos y se agotan lo que nosotros llamamos los recursos internos, que pueden ser judiciales o administrativos, recién ahí entra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que siempre se discute en un caso al inicio, obviamente, es que el peticionario dice
yo ya agoté los recursos internos, y el Estado generalmente va a decir, no agotó los recursos internos porque existe este recurso y no lo usó, o todavía está pendiente una decisión, y ahí efectivamente nosotros, es decir, el agotamiento de recursos internos tiene ciertas excepciones, Sí. y ahí es donde está la discusión. Y las excepciones tienen que ver, primero, si los recursos son adecuados, porque a veces hay recursos pero no son adecuados para la violación cometida. Y muchas veces nosotros en las recomendaciones lo que establecemos es que se cree un recurso adecuado para esa violación. Y te pongo como ejemplo, yo soy relatora de pueblos indígenas, muchas veces el problema está, por ejemplo, en el tema del reconocimiento de las tierras ancestrales. El problema que hay muchas veces es que los estados dicen, no, si estamos haciendo un programa de entrega de tierras ancestrales, pero no existen recursos adecuados para que los indígenas puedan reclamar sobre la entrega del reconocimiento de sus tierras ancestrales. Son recursos comunes y corrientes de cualquier particular y no reconocen la particularidad de lo que implica el reconocimiento de tierras ancestrales, que no es un reconocimiento al derecho a la propiedad en el sentido del Código Civil, tiene otro estándar. Y hay muchos fallos, por ejemplo, de la Corte Interamericana, que lo que le dicen, por ejemplo, respecto a Paraguay, hay varios fallos que dicen, sí, usted tiene recursos sobre cómo exigir el reconocimiento del uso de la tierra, pero sus recursos no son adecuados para las comunidades indígenas, que tienen que reconocer el uso de la tierra ancestral, que no es lo mismo que tú o yo reclamemos una propiedad individual. Claro. Entonces, esa es una de las excepciones, que los estados tengan recursos adecuados para la reclamación que se está haciendo. Esa es una de las excepciones al agotamiento de los recursos internos, cuando el recurso no es adecuado. Otra de las excepciones al agotamiento de los recursos internos tiene que ver con el plazo razonable, y ahí es un tema que vemos demasiado común, y es que los estados se demoran 10 años, es decir, claramente ahí el recurso es adecuado, pero las órdenes de no innovar son 1, 2, 3, 4, y tú puedes tener un juicio por años en que la gente está reclamando un derecho y no se resuelve. Y no se resuelve porque en el fondo, básicamente lo que se quiere es no reconocer el derecho, pero no se dilata, y por lo tanto también ahí hay una excepción al agotamiento de los recursos internos cuando dentro de un plazo razonable el Estado no toma la decisión. Entonces, y la otra excepción al agotamiento de los recursos internos es cuando la persona no puede tener acceso a los recursos. Y esa excepción tiene que ver con un caso muy específico durante la dictadura argentina, respecto de un número, no recuerdo, pero considerable, más de 100 o más personas que estaban presas, que estaban reclamando, ¿cierto?, la libertad, y se les exigía que tenía que comparecer personalmente a los tribunales, y obviamente no se les da autorización para comparecer personalmente a los tribunales, y por lo tanto, ¿cómo iban a ejercer un recurso si no lo podían ejercer porque no podían comparecer a los tribunales? ¿Me entiendes? Entonces, esas son las excepciones, y en general los casos ante la comisión, lo que siempre se discute en la admisibilidad, el Estado siempre discute que no se han agotado los recursos internos, y a veces muchos de estos debates terminan siendo un debate de fondo, y muchas veces la comisión decide aceptar, declarar admisible la petición, pero deja este tema del agotamiento de los recursos para el fondo, porque a veces son temas de fondo, no es un tema simplemente procedimental, hay una discusión de fondo, por ejemplo, si el recurso es adecuado o no, muchas veces una discusión de fondo, entonces se deja para una decisión para discutir en el informe de fondo al final, pero nosotros sí le damos admisibilidad al caso. Cuando la comisión ya declara admisible un caso, pasa a la Corte. Ahí como... Nosotros primero declaramos admisible el caso. Una vez declarado admisible, se empieza a discutir el fondo, es decir, cuáles son los derechos violados. Ahí hay siempre bilateralidad, y muchas veces lo que se hace son audiencias públicas de casos que son súper importantes. Las audiencias públicas, está el Estado y están los peticionarios, le dan visibilidad a la situación, muchas veces ayudan a avanzar en los casos, porque el Estado no es lo mismo el Estado en un papel responder a lo que está diciendo el peticionario que en una audiencia pública en que está la comisión, en que están en un video, están en streaming, está la gente mirando, el Estado ahí tiene una mayor obligación de responder a lo que están señalando los peticionarios.
Y también, además de las audiencias públicas, nosotros hacemos reuniones de trabajo para antes del informe de fondo. Es decir, hay todo un trabajo previo donde nosotros tratamos de acercar a las partes. Siempre estamos ofreciendo intentar llegar a una solución amistosa para evitar la demora, porque lo que nos interesa es tratar de llegar, de resolver el caso, en el fondo, y no terminar en un informe de fondo o no terminar en la corte. Una vez que todo esto no resulta, se llega a un informe de fondo, y ahí el informe de fondo, como yo te decía, establece primero un plazo, generalmente el plazo de 3 meses prorrogable, para que el Estado cumpla con las recomendaciones que hace la Comisión. Dependiendo de esas recomendaciones, nosotros vamos dando prórrogas, porque hay recomendaciones que son cambios estructurales de legislativos que en 3 meses son muy difíciles de hacer. Ahora, las prórrogas siempre nosotros también escuchamos a los peticionarios y vamos viendo si hay una voluntad real del Estado de cumplir o no cumplir con esas recomendaciones. Más allá de la demora, tú vas viendo si hay o no voluntad real del Estado de cumplir con las recomendaciones, si han hecho reuniones con los peticionarios en el país. Ahí también nosotros, porque se llama el Estado, el caso ahí está en un estado de transición que llamamos nosotros, es decir, ya está el informe de fondo, todavía no se ha ido a la Corte, estamos en la etapa de cumplimiento de recomendaciones y en esa etapa de transición la Comisión también cumple un rol muy importante de acercamiento y ahí también nosotros tenemos reuniones de trabajo para tratar de ver, en el fondo, a ver, en qué están trabajando, dónde están topando para cumplir las recomendaciones, hay voluntad del Estado, no hay voluntad del Estado, escuchamos a los peticionarios, hasta que en algún momento, es decir, cuando hay prórroga, tenemos casos de hasta de 3 prórrogas y ahí decimos ir a la Corte porque nos damos cuenta que no hay ninguna voluntad. Tenemos casos de 15 prórrogas, 15, porque efectivamente los mismos peticionarios y el Estado nos damos cuenta que hay muchas complejidades, pero hay voluntad de ambas partes de seguir avanzando. 15 prórrogas de 3 meses, mis matemáticas son bien malas, pero son varios años. Pero tú vas ahí midiendo la voluntad. Hasta que finalmente, claro, ahí determinamos si se trata de un Estado que le ha reconocido competencia a la Corte, el informe, cuando ya determinamos que no hay voluntad o simplemente no vamos a llegar a buen puerto, se determina mandar este informe de fondo, se determina que el caso se va a la Corte, pero es necesario que ese Estado haya reconocido competencia. Ahora, porque ya me queda poquitito tiempo, quiero llevarte un poco a la actualidad y con un tema muy, muy de contingencia. ¿Qué ha hecho la Comisión Interamericana? ¿Ha sacado alguna declaración? ¿Se ha pronunciado, por ejemplo, respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, con lo que ha ocurrido con la represión policial, con el asesinato de George Floyd y lo que ha impactado tanto hoy día en el mundo? Sí, bueno, mira, sobre el tema de la discriminación racial y la violencia policial en Estados Unidos, la Comisión el año pasado hizo un informe temático, que yo te hablaba a propósito de los informes temáticos. Nosotros hicimos un informe temático el año pasado precisamente sobre violencia policial hacia los afrodescendientes en Estados Unidos. Fue un informe temático que se trabajó con la Universidad de Howard en Estados Unidos, que toma testimonio de población afrodescendiente que ha estado detenida, que ha estado presa, no solo detenida un rato, sino que en las cárceles, y que habla de manera bastante brutal de la violencia policial en Estados Unidos y la discriminación que existe respecto a la población afrodescendiente. Lamentablemente en estos días ese informe ha tomado vida más que nunca. A propósito del caso George Floyd, nosotros esta semana sacamos un comunicado precisamente por un lado denunciando, ¿cierto?, el asesinato de George Floyd, pero además no solo denunciando el caso específico de George Floyd, sino recordando, ¿cierto?, que esto es parte ya de una lamentable práctica en los últimos años. George Floyd no es el único. Lamentablemente hay varios otros personas afrodescendientes que han sido asesinadas por la policía en controles judiciales, en controles de detención en la calle, sin motivación alguna. Nunca hay motivación alguna, incluso respecto a los criminales, lo que le corresponde a la policía es tomar los detenidos y llevarlos a los tribunales, pero quiero decir que ni siquiera bajo un acto de violencia y legítima defensa. Y hay varios casos. Entonces el comunicado lo que hace es denunciar, ¿cierto?, que el asesinato de George Floyd está dentro de un patrón ya de una práctica permanente
de la policía en Estados Unidos respecto a la discriminación hacia la población afrodescendiente y en un patrón de discriminación estructural hacia la población afrodescendiente que no solo está respecto a la policía, sino que también en las estadísticas de pobreza, en las estadísticas de gente calle, en las estadísticas de los mayores índices de violencia. Y eso es lo que hace un poco este informe, que está en la página web de la Comisión. El informe, si bien habla de la violencia policial, la pone dentro de un contexto que es la discriminación estructural hacia la población afrodescendiente en Estados Unidos. Bueno, Antonia, te agradezco muchísimo. Además que, bueno, lamentablemente con la COVID hoy día justamente es esta población vulnerable en los Estados Unidos y la población vulnerable en otros países, incluyendo América Latina, van a ser los más afectados justamente por esta pandemia. Por lo tanto, el panorama desde ese punto de vista también se ve bastante complejo. Te agradezco muchísimo que hayamos podido conversar, aclarar muchos puntos que son fundamentales para entender cómo funciona el sistema interamericano y nada, agradecerte porque yo creo que va a ser muy bueno tanto para nuestros estudiantes de Derecho Internacional como todos aquellos que quieran conocer de verdad un poco más de fondo cómo se trabaja y no quedar solo con el titular, solo con mitos o con estereotipos que a veces se repiten y sin saber de verdad todo el trabajo que hay atrás. Así es que muchas gracias y bueno, y alguna vez nos veremos personalmente después de que pase en algún momento esta pandemia. Así que muchas gracias de nuevo, Antonia. Muchas gracias a ti, Paulina. Un abrazo. Chao, Adiós. chao. Chao.